Bienvenidas y bienvenidos a Voces que Lideran, Enfermería que Transforma. Un espacio creado para que la población en general y la de nuestra profesión de enfermería conozca y descubra el aporte que la enfermería profesional hace a la sociedad. Un podcast producido por la Asociación Colombiana de Escuelas y Facultades de Enfermería COFAEN y su Comisión de Incidencia Política y Liderazgo. Bueno, pues bienvenidas nuevamente y bienvenidos a este podcast Voces que Lideran, Enfermería que Transforma. Recuerden que este es un espacio creado para que la población en general y de nuestra profesión de enfermería en particular, pues descubran y conozcan los aportes que las y los enfermeros han venido haciendo a nuestra sociedad. Este podcast es un podcast producido por la Asociación de Escuelas y Facultades de Enfermería de Colombia, COFAE, y su Comisión de Incidencia Política y Liderazgo de Enfermería, de la cual yo soy líder. Soy Claudia Marcela Velázquez Jiménez, vicepresidente de ACOFAEN y decana del programa de enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA, y me complace hoy presentarles a ustedes a una invitada que definitivamente nos representa como líder, tanto como docente, profesora, como una líder realmente de enfermería de nuestro país que se destaca por su excelencia y calidad. Hoy tenemos a nuestra colega Lorena Chaparro Díaz. Hola, Lore, ¿cómo Muchas estás? gracias, Claudia. Buenos días para todos y saludar en cualquier momento del que escuchen este podcast y un honor estar en este espacio. Bueno, yo les quiero contar que Lorena es enfermera, doctora en enfermería, investigadora senior con amplísima experiencia en la gestión académica, trabajo interdisciplinario, redes internacionales, líder en el desarrollo de intervenciones, instrumentos y modelos de cuidado de enfermería, sobre todo en enfermedades crónicas y transición en salud, profesora de dedicación exclusiva de la Universidad Nacional de Colombia de la sede de Bogotá y hoy vicerrectora de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, que esto no es menor. Y de verdad, Lore, te quiero decir que nos sentimos muy orgullosos de este tránsito que has hecho por todas esas esferas que han permitido que las personas conozcan el potencial de la enfermería. Muchas Entonces, gracias. Yo creo que esto es más un fruto de mis maestras, de todas las colegas y de la necesidad de visibilizar el rol de enfermería. bueno, pues precisamente vamos a empezar a conversar sobre eso. ¿Cómo descubriste tú? Siempre les preguntamos a nuestras y nuestros invitados que tenías ese potencial para ser líder. Quiero que me cuentes un poquito cómo ha sido ese camino de desarrollo personal que tú has tenido, que te ha llevado a lograr esa representatividad que tienes hoy con tu liderazgo. Bueno, yo creo que la forma en la que uno se va dando cuenta es la interacción con las colegas, con las profesoras, con las mentoras, ver cómo enfrentan cualquier reto día a día, por sencillo que a veces pareciera ser, pero con esas habilidades va aprendiendo uno de esa forma, de la interacción. Yo creo que para mí ha sido vital eso. En mi familia, pues yo soy la única mujer de los tres hermanos que somos y de una u otra forma pues si uno siente cierta necesidad de que las mujeres estén un poquito más empoderadas, entonces creo que eso también influyó en la necesidad de no hacer lo mismo, de querer un poquito transformar un contexto a veces adverso. Y pues que enfermería también pues tiene esa característica. Entonces, yo creo que han sido como esos dos elementos, tanto el ejercicio de mentoría de ver el ejemplo, como un poquito de buscar el empoderamiento femenino en cualquier escenario. Sí, yo creo que ahí tú tienes mucha razón. Nosotras las mujeres, y no lo podemos negar, a pesar de todos los avances y logros que tenemos unas circunstancias un poco agrestes en las que nos toca buscar nuestro espacio, ¿cierto? Y creo que esa es una de las cosas interesantes que ha hecho que las mujeres líderes lo hayan logrado. Finalmente también nace una escuela, ¿no? Exacto. Pero bueno, pero ¿cómo llegaste tú a ser hoy vicerrectora? Es que realmente
en una universidad como la Universidad Nacional de Colombia, que es una institución donde yo diría se representa al país, por todas las dinámicas que se dan allí. Lo digo porque yo soy egresada también como Lore de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, eso no lo dije, pero ahora lo estoy señalando. O sea, ¿cómo lograste ese camino? Cuéntanos ese proceso. Bueno, pues yo, egresada de la Universidad Nacional, lo primero que hice fue mi año de servicio social obligatorio. Algo muy interesante ha sido el trabajo en investigación, estar de cerca con esos procesos de investigación fortalece estas habilidades en el relacionamiento, en la construcción de proyectos, en la revisión de evidencia. Yo creo que eso también ha sido parte de la impronta que han visto otras profesiones, porque no es común encontrar que enfermeras investiguen, que tengan tanto acervo de conocimiento. Y cuando uno entra a esos equipos interdisciplinarios, que en este caso tienen que ver con la gestión administrativa de una universidad, en el caso cuando estuve en la gestión administrativa de facultad, a veces uno es muy cerrado, pero cuando tuve la oportunidad, la primera oportunidad de trabajar en la sede de Bogotá como secretaria de sede, uno diría es un papel muy administrativo, muy de gestión de diplomas, de grados, pero va más allá y es la administración de una casa. Y nosotros en enfermería estamos acostumbrados de una otra forma en los servicios hospitalarios, en el escenario hospitalario, por ejemplo, en los ámbitos rurales, a administrar los hospitales. Históricamente tenemos esa impronta, pero la administración aquí tenía que ver con personas y fue en el momento de la transición de volver de la pandemia que era el regreso a la universidad, el regreso Ujú. físico a la universidad. Entonces se combina un poco el hecho de administrar y de gestionar todo un equipo desde salud y seguridad en el trabajo, desde logística, ¿sí? Dar un poco la línea frente a lo que se debía hacer, pero también desde el componente de la prevención del contagio. Entonces, esos dos escenarios me permitieron un poco desarrollar esas habilidades en el rol de la Secretaría de Censo ese el año 2021 y esas habilidades permitieron que de pronto pudiera estar en este momento en otro rol, un poco más desde la dirección. eh, pues dando un poco la línea de lo que puede ser el concepto de cuidado en un ámbito universitario. El reto ahorita en la Universidad Nacional de Colombia es combinar las habilidades del cuidado, la importancia del relacionamiento humano en la convivencia. Precisamente por estos escenarios a veces de dificultad, de estrés laboral, de comprensión de las dinámicas de los jóvenes, en donde buscan mucho más afecto y a veces nosotros en un tecnicismo académico podemos generar distancias con tecnologías, con... Entonces ahí se pone a prueba un poco esas habilidades y ese concepto de cuidado que traemos desde enfermería y quizás por eso también favorece la presencia de enfermeras en los cargos directivos y en este caso la universidad o el señor rector priorizó esa perspectiva del cuidado. Qué bien, pues esto de verdad que es una posibilidad muy grande que tú abres, porque es un camino muy importante para que vean precisamente, este podcast se trata de eso, para que la población en general cambie esa representación social tradicional que ya no es sobre lo que somos las y los enfermeros. Y sobre eso la siguiente pregunta, ¿qué significa para ti el liderazgo de enfermería hoy, Lore? Bueno, para mí el liderazgo es una habilidad que todos deberíamos tener. No todos tienen las mismas formas de expresión del liderazgo, pero el liderazgo parte de uno. Parte de cómo eres capaz de, más que controlar, porque el liderazgo no busca control, sino al contrario, busca el desarrollo de sus propias potencialidades. Entonces, creo que cada uno de nosotros, y en el medio de estos ámbitos de tensión, de que todo tiene que ser inmediato, no hacemos pausas. Y de otra forma, ese liderazgo implica una reflexión interna Ujú, de qué es lo que yo, para dónde voy, cuál es mi misión
más allá de la marca, porque no es cuestión de marca, sino cuál es mi misión como persona y ver que ese liderazgo, ese interés personal puede cambiar de persona a persona. Para algunos podrá ser el relacionamiento asertivo con las otras personas. En otro momento de pronto es motivar la reflexión. En otro simplemente es escuchar. Hay personas que su liderazgo es simplemente escuchar y quizás dar ese mensaje en el momento preciso de la manera más asertiva. Otros de Ujú, pronto el liderazgo lo expresan en el hacer, ¿sí? Y cada uno, en la medida en que pueda entender que es capaz de ser líder, que no necesita ser el empresario, que no necesita ser el de la posición directiva, sino que lidera desde su vida, desde su posibilidad de humana, ya después se van viendo en el ámbito laboral todas esas habilidades. ujú. En este Claro. momento yo creo que lo que más se pone a prueba en cualquier escenario de convivencia es precisamente la capacidad de transformar con esas habilidades. Sí, yo creo que tú has tocado varios puntos importantes que también nuestros invitados anteriores nos han señalado y me quiero centrar en eso que tú dijiste, que creo que de pronto no lo hemos abordado y es esa reflexión sobre el sí mismo, ¿no? ¿Cuáles son mis capacidades? Porque a veces nosotros queremos ser como otro, pero somos como somos. Y claro, el otro, como tú lo decías, la mentoría nos permite de pronto con el espejo del otro identificar nuestras propias eh, habilidades y pues la idea es potenciarlas. Yo quisiera que con la experiencia que tú has tenido nos centremos ahora un poco en la práctica clínica también, porque digamos que dentro del imaginario general, pues obviamente nosotros tenemos un rol en la parte asistencial. ¿Cómo ejercer ese liderazgo desde el cuidado directo del paciente? Que trascienda, porque yo sé que lo tenemos, pero no trasciende. Está ahí, por eso no nos conocen, ¿cierto? Entonces, ¿cómo crees tú que podemos ejercer ese liderazgo? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? ¿Qué podemos potenciar? Yo creo que en el escenario clínico nos ha faltado mm, de pronto o quizás la estrategia pueda ser tomar el riesgo. Eh, en los equipos interdisciplinarios a veces nos sentimos un poco más aminorados por pensar que nuestro aporte no es significativo para la atención del paciente. Y quizás entrar dentro de los equipos tomando el riesgo de plantear formas diferentes de atender el paciente puede ser una estrategia em, interesante, eh, perder el miedo también de estar en esos equipos interdisciplinarios y decir, aquí enfermería tiene algo que aportar. Ujú, ¿M? Y quizás también eso se ha dado es por esa, pues un poco la falta de esa perspectiva femenina dentro de los equipos, ¿sí? ujú, Creemos que, que eso que estamos de entrada o desde el cuidado, desde lo femenino como el cuidado, no aporta a un diagnóstico o no aporta a un tratamiento de un paciente. Y es la base, es lo que se lleva al paciente finalmente. ¿Sí? ujú. El trato humano, la sensibilidad que tiene enfermería frente a sus necesidades toma relevancia. Es importante el diagnóstico, pero pensamos que lo que hacemos nosotros es el segundo plano o es un sostén eh, que no tendría mucha importancia en la atención del paciente. Entonces, yo creo que es como tomar el riesgo dentro de los equipos y asumir liderazgos que a veces incluso en los equipos uno no ve y que Sí, enfermería perfectamente lo podría hacer. yo siempre he pensado y lo hago desde mi experiencia personal porque siempre, no sé, la vida me ha llevado a mí particularmente a trabajar en equipos interdisciplinarios y con equipos médicos. He trabajado bastante, eh, que me ha enseñado algo que creo que complementa lo que tú estás señalando y es, nosotras creemos que tenemos que competir, sobre todo con nuestros compañeros médicos y médicas y no. O sea, si algo he aprendido yo es que ellos pues estudiaron lo que estudiaron para lo que estudiaron. Y tú has tenido la razón de decir, yo no compito, sino aporto. Porque mi mirada, nosotros desarrollamos y sé que
facultades de enfermería lo logran, de alguna manera lo logramos, desarrollamos ese sexto sentido sobre el ser del paciente, no sobre lo que tiene, sino sobre lo que le está pasando, las necesidades, ¿cierto? Y precisamente creo que es un valor maravilloso porque el tratamiento puede ser 100% ok, pero si ese sentir no está desarrollado, no va a tener el éxito que probablemente pudiera tener. Entonces creo que hay que hacer ese refuerzo y me parece muy, muy bien que tú lo hayas tocado. Bueno, eh, ¿qué errores cometemos, Lori, cuando estamos empezando a liderar equipos de enfermería? Nosotros tenemos un equipo que nos acompaña mucho, que son los técnicos auxiliares en enfermería, que pues realmente nos apoyan en el proceso que tenemos nosotros que desarrollar, y con los demás, por supuesto, un grupo de trabajo con el que estemos, cualquiera que sea su profesión. Pero ¿qué errores cometemos a veces que nos alejan de realmente del liderazgo de enfermería? Yo creo que uno de los errores que más nos está aquejando y que hasta haciendo un poco más visible es la falta de reconocimiento del otro. En los equipos se necesita, a veces al ser explícito, las habilidades o incluso el mensaje que me quiere dar ese otro miembro del equipo que quizás lo veo como competencia o que lo veo como el opositor del equipo. Hay que mirar y transformar el mensaje que me quiere dar ese otro con el reconocimiento. Por ejemplo, en el equipo de auxiliares de enfermería tienen una habilidad enorme instrumental de tipo de la práctica en procedimientos y demás Operativo. operativo, ¿cierto? Y algunas para quienes llegamos, por ejemplo, muy jóvenes a los equipos o a las instituciones, por ejemplo, en los servicios sociales obligatorios, pues son personas que tienen en edad una trayectoria. Y quizás a veces llegamos un poco sin lograr ese reconocimiento, sin empezar haciendo un reconocimiento de esa trayectoria. Eh, pero podría darse también hacia personas más jóvenes que también estén en los equipos, porque están creciendo y necesitan entender también en qué son fuertes y en qué están siendo asertivos en su trabajo. Eso va empoderando a las personas, va haciéndolos más firmes en su actuar. ¿Sí? Y entonces creo que ahí hemos faltado un poco en el reconocimiento y no ver a las personas como contrincantes o como opositoras o como que me quieren quizás hacer daño en mi rol de líder, sino al contrario, de pronto me están dando un mensaje y yo tengo que mirar cuál es el mensaje que me quiere dar a esa persona, ¿sí? Ujú, Ver qué me está queriendo enseñar esta persona. Eso creo que nos ha faltado un poco y nos está llevando quizás por un camino de falta de cohesión de equipo de enfermería, por ujú, ejemplo, ujú. y a nivel de las facultades, de los equipos hospitalarios, de los gremios, pensar que hay rivalidades y no mirar en qué me quiere enseñar esta persona y cómo esa persona está aportando a esta visión de esta organización. Sí, de acuerdo. Creo que entender que somos diferentes y que en la diferencia es donde tenemos que encontrarnos, ¿no? Que es un discurso que hablamos pero que no No, practicamos. prácticamente. Estoy de acuerdo, yo siempre, y tú me conoces, he buscado cooperar y creo que esa es la misión que creo que tú nos estás señalando también en este momento. Tú en este momento estás en un cargo de mucha presión, me imagino, porque pues de todas maneras pues se presentan unas situaciones complejas en la acción que tú estás llevando ahora. ¿Cómo se lidera un equipo diverso y bajo presión, Lori? Porque quizá en el mundo pequeño y en el mundo macro, las y los enfermeros nos vemos sometidos a esas presiones. De tu experiencia, ¿qué has aprendido? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo he tenido una gran ventaja y es que tengo mis pares. Al menos uno de mis pares vicerrectoras, hemos hecho un equipo supremamente bonito, porque a pesar de que es pues de otra profesión, pero el aprendizaje mutuo es permanente. Y nos alimentamos un poco de qué haces tú, qué hago yo, cómo funciona en este contexto. Quizás eso lo puedo adoptar aquí a la sede de Bogotá.
Y incluso tenemos entrenamientos, estamos recibiendo entrenamientos de manejo de estas relaciones difíciles o esas circunstancias paralelos. Eso ha sido bien interesante. Y mira cómo eso uno echa mano. Bueno, ¿y tú qué estás haciendo para tener más control? No, yo hago esto, yo me apoyo con esta persona y eso nos ha alimentado mucho. Lo otro bonito es el equipo ya al interior, donde más allá de tener un equipo de amigas o de compañeras muy cercanas, personas que están muy cerca a mí en lo personal, en el escenario de la toma de decisiones, cada uno asume su rol y el preparar cada escenario al que vamos diciendo, bueno, cuál va a ser tu posición, cuál va a ser mi posición, cómo vamos a actuar frente a estos hechos, anticiparnos. Esa habilidad a veces uno no la ve interesante y es supremamente importante preparar una sesión, preparar un momento que puede generar alguna crisis y cómo vamos a actuar plan A, plan B, plan C. O sea, que hay Anticiparnos que y formarse. planificar, o sea, ese ejercicio de planificar y hay cosas que se salen de control, que es normal de todo proceso, pero Claro. ahí, por ejemplo, viene el ejercicio de los roles de los equipos. Sí, a ver, de acuerdo a esas habilidades que cada uno tiene, cuál va a ser su rol dentro de de un momento tenso o de un Ujú, momento que genere de pronto una salida de control de las emociones de las personas que están en el equipo. ujú, Otra cosa que he podido aprender es que, pues, el control, esa palabra control, que a veces nosotros, incluso las mujeres, tenemos muy arraigado en nuestro histórico del hogar, en querer que nada se salga de control, a veces es una palabra donde hay que buscarle esa flexibilidad. ¿Hasta dónde tengo mi posibilidad de control como líder o como vicerrectora de la sede? Hay cosas que puedo controlar, hay cosas que no puedo controlar, pero que ujú, quizás de otra forma hay estrategias que se bajan un poco más de nivel. Y hay que cederle el control al otro. Por ejemplo, ujú, esos aspectos de convivencia tienen mucho que ver en un trabajo en equipo. Yo no puedo resolver los temas complejos de seguridad, sino necesitamos la experticia de algunas personas e incluso el aporte de propuestas. A veces ujú, es mejor preguntar cuál es tu propuesta en vez de querer que yo resuelva el asunto. ¿Sí? ¿Qué ujú, propone la base? ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué propone el estudiantado, los profesores, los que conviven en el espacio donde el clima quizás está muy tenso? ujú, Y en eso sí puedo ser yo gestora con recursos, con logística, con actores que puedan contribuirle a eso que quieren. Cederle ujú, al otro el control, eso a veces va en contravía de lo que uno piensa que hace el líder, pero a veces es ceder el control. ¿Y tú qué harías en este caso? ¿Tú qué quisieras hacer en este caso? ujú, Y eso ayuda un poco a empoderar a a las otras personas y empoderar a los actores que finalmente quedan. Uno como líder ujú, está, pasa, en otro momento será otro líder, pero queda la base con la propuesta, con la idea, con la iniciativa, con la apropiación del espacio. ujú, Entonces, eso también me ha, o sea, he pensado que esa es la forma en la que uno baja un poco la tensión como líder. Aquí la idea de este líder no es resolver. Sí, a veces ujú, se piensa que este líder o un cargo de alta dirección es siempre el que me tiene que resolver el problema. Y quizás entre los dos podemos resolver la ujú. situación, pero más que todo con esa persona que viene, porque esa persona tiene una idea de cómo salir de pronto de la situación. Necesita Claro, es un porque ya identifica el empujoncito, programa. Claro, necesita un cre- empujoncito. creo que esa es una cualidad muy importante que olvidamos y creo que ha sido fundamental que nos la recuerdes y es la importancia de la escucha. El otro tiene la solución porque el otro ve el problema. A veces nosotros decimos, y creo que retomando lo que dices, claro, a veces nosotros no lo vemos, pero él sí lo ve. Y si lo ve, sabe la solución, porque cuando uno identifica el problema, sabe las posibles soluciones. Creo que eso es maravilloso en un equipo, como tú lo dices, y que se puede aplicar en el micro, en el meso y en el macromundo. Eh, bueno, volviendo al liderazgo de enfermería como gremio, eh,
¿Cómo crees tú que la enfermería colombiana y la del mundo puede seguir liderando procesos hacia cambios más equitativos? Seguimos en circunstancias que no del todo nos permiten nuestro desarrollo como profesión y disciplina en general. ¿Qué crees tú que tenemos que hacer? O sea, ¿cuáles serían los caminos de ahora desde tu experticia? Bueno, yo creo que necesitamos tener una visión. Yo creo que parte de esas mentorías que yo tuve de profesoras como la profe Nelly Garzón, la profe Natividad Pinto, que ya no nos acompañan, más otras líderes que tenemos todavía, es la visión, pensar más allá, pensar hacia dónde quiero ir y hacia dónde deberíamos ir, que a veces lo reflejamos en los planes, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro plan nacional de enfermería, nuestros planes locales, ¿sí? Ahí planteamos nuestro hacia dónde vamos, pero a veces ese plan no estamos siendo conscientes de qué finalmente nos va a dejar, la Ujú, visión que finalmente tiene ese plan. Entonces, en la medida en que yo contribuya paso a paso, yo creo que pensamos que hay otros que nos tienen que resolver, precisamente lo que mencionábamos ahorita. A veces pensamos que el otro nos tiene que resolver. ¿Yo cómo contribuyo a este plan desde mi habilidad, desde mi ujú, perspectiva, desde mi grupo de investigación, desde mi rol docente? ¿Sí? ¿Cómo estoy contribuyendo? En la medida en que entendamos que yo puedo, si tengo esa visión clara de que tengo que empoderar a futuros profesionales para que el día de mañana sean ellos los que quizás den un paso más adelante de lo que yo pude hacer en mi rol o en mi momento. Hay momentos de la historia de la enfermería en donde se han podido tener avances legislativos, otros quedan estancados, pero tendrán otras generaciones que después volver a retomar estos Pulsen. elementos. Ujú, Entonces, en la medida en que yo tenga claridad que hacia allá vamos, hacia un rol independiente, hacia un rol visible, en ujú, la medida en que yo le esté enseñando a ese estudiante, que esté facilitando de pronto en una formación de posgrado, ese profesional que se vaya con esas habilidades, esa es mi contribución. Sí, ujú, tener una meta individual como contribución a un plan siempre van a tener redundancia a futuro, no en ujú. corto plazo. A veces pensamos que tenemos que resolver todo a corto plazo, pero es la constancia, es la Exacto. continuidad. El Ujú, éxito de nuestro programa de Cuidando a los Cuidadores, que nos dicen, ¿cuál es el éxito de ese programa? La continuidad, el que ujú. nunca hemos parado. Así Sí, hubiera sido pandemia, hubiera sido dificultades que a veces tuvimos, no nos prestan el salón, no nos quieren ayudar. No, constancia, constancia, todos los días, todos los días. Y esas son el filosofías hábito. orientales, por ejemplo, que es la Ujú, constancia, todos los días, todos los días. sí, Y se forman los hábitos, se el- forman los logros, ¿sí? No perder el horizonte. A veces sí. nos abrumamos por lo que decíamos del día a día y queremos resolver lo urgente, pero no perdamos el horizonte. Ujú. Bueno, esto me da pie para hablar de algo que me parece muy importante. Tú y yo somos miembros de Acimate Tratado, capítulo Upsilon en Colombia, pero tú has sido una líder definitivamente que ha iluminado el mantenimiento, diría yo, de ese capítulo, ¿no? Quisiera que nos contaras para los que no nos conocen, qué es la Sociedad de Honor de Enfermería internacional, además, ¿cierto? Y cómo en Colombia esta ha venido fortaleciéndose y pues de paso invitamos a los que nos estén escuchando, enfermeras y enfermeros, a que participen de nuestra sociedad. Listo. La Sigma Teta es una organización científica de enfermeras y enfermeros en el mundo. Funciona en diferentes capítulos, modalidades se llaman capítulos, y en Latinoamérica somos el tercer capítulo que se creó en Latinoamérica. Ya tenemos más capítulos en otros países, en México, en Chile, en Brasil, en Jamaica. em, pero la ventaja que tenemos nosotros como capítulo es que creo que de los primeros que abrió a tener integrantes o miembros o afiliados, se denominan miembros, que
pertenecen a diferentes países. Cubrimos por la ubicación geográfica, cubrimos miembros de Perú, de Panamá, también de Chile, ¿sí? Porque fuimos como un punto central de, no solamente por la visibilidad del conocimiento de enfermería que se hacía desde Colombia, sino por la amplitud que siempre ha tenido Colombia en la región. Y tiene afiliados que son estudiantes, profesionales o profesores pensionados. Tiene un rol de fortalecimiento del liderazgo a través del conocimiento. Creo que ese es el pilar central, cómo fortalecer el liderazgo desde el conocimiento de enfermería. Es decir, que todos nuestros miembros, en su mayoría, no solo son investigadores, sino que son ejecutores o fortalecen toda la evidencia de enfermería desde su práctica. Muchos son docentes, muchas son docentes. El primer grupo fueron académicos, pero en este momento debe trascender más hacia el rol de la clínica. Y tenemos Ujú, colegas que están haciendo su formación de posgrado, pero al tiempo son clínicos. Muy importante de la Sigma que yo quisiera resaltar y aquí aprovechar este espacio y motivar los estudiantes de enfermería, los y las estudiantes, porque la Sigma fue creada por 6 estudiantes de enfermería de la Universidad de Indiana con su profesora. Entonces, esto es lo más bonito de esta organización en términos de esos procesos de mentoría y de ujú, liderazgo a través de los procesos de mentoría. Tenemos nuestro capítulo que hace ceremonias de admisión 2 veces al año y estamos todo el tiempo fortaleciéndolo con eventos, con actividades académicas, con proyectos, con visibilidad del rol de enfermería. Esa es prácticamente nuestras actividades principales. Tenemos beneficios para los miembros, acceso al conocimiento con revistas, con redes, con profesionales en todo el mundo, porque tiene alrededor de 500.000 miembros en todo el mundo. ujú. Bueno, pues entonces una invitación para participar de esa experiencia que creo que se necesita porque cuando nos volvemos cuerpo colectivo, siempre he pensado, el cuerpo colectivo nos ayuda al desarrollo de esas capacidades de liderazgo, ¿no? Bueno, ahora toquemos un punto que está muy actual y que empieza a preocuparnos a todos, creo yo, porque si bien es cierto es una posibilidad, también nos plantea unos retos muy altos que son el uso de la tecnología, de la innovación y hoy en día, pues particularmente de la inteligencia artificial, pues que compite con el pensamiento, si no la aprovechamos como el instrumento que es. ¿Qué opinas tú de eso, Lore? ¿Cómo impacta enfermería en la tecnología y el uso de la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que este momento del auge de la inteligencia artificial simplemente es como un momento de recuerdo, pero nosotros ya históricamente entendimos que hemos tenido que enfrentar temas de tecnología y cuidado, ¿sí? Con Ujú, todo lo que implicaba el uso de las máquinas en escenarios altamente tecnificados, pensemos en cuidado intensivo, pensemos en servicios de urgencias, donde pareciera que estábamos pendientes más de la máquina que del ser humano. Y hay una teoría que puntualmente buscaba este relacionamiento, que era la teoría de competencia tecnológica para el cuidado. Y recuerdo mucho que lo trajimos al autor de la teoría precisamente con la Sigma a Colombia y nos decía, miren, ojo porque estamos priorizando ver la máquina, ver el signo vital, pero ¿qué es lo que significa cuidar la persona con esas tecnologías? ujú, Y la reflexión aquí es ese ser, esa esencia del cuidado. Sí, ahí nos echamos uno mano de teorías de esas teóricas Watson, em, como una de las estrategias teóricas y disciplinarias para poderlo enfatizar. ujú, Pero finalmente la esencia era el relacionamiento con ese ser humano, la meta del cuidado.
el plan un poco más personalizado que pudiéramos hacer, en donde la máquina simplemente es el accesorio que nos ayuda a monitorear, nos ayuda a complementar el cuidado, a sistematizar la información, pero no es la esencia. La esencia es la persona que la que estamos cuidando, su familia, el escenario a donde se va a ir, la transición hospital-hogar. Pero en este momento ya la tecnología nos está llevando a nosotros a ser los usuarios de la tecnología, no estar distantes. Entonces ahí entra la inteligencia artificial como una herramienta más para el profesional. No la estamos viendo incluso desde el usuario, que también ahí hay unas necesidades interesantes porque ya el usuario Así usa es, ChatGPT, ya Gemini y sabe. todo. Ya Mm, sabe y ya llega con un diagnóstico, ¿cierto? Entonces, viene el reto para nosotros como profesionales en cómo estamos usando esa tecnología, pero puntualmente en el caso de enfermería tenemos un rol muy importante y es cómo la perspectiva del cuidado y de los algoritmos no tienen en cuenta estas perspectivas de individualizar un plan de cuidado, sino de estandarizar. Estas inteligencias buscan estandarizar intervenciones. Entonces pensamos que simplemente usándolas como un buscador, como una herramienta que me va a decir qué hacer, es suficiente para plantear una intervención con nuestro paciente o incluso el componente ético que implica el usar los datos ujú, del paciente dentro de la inteligencia artificial. Y parte de de estas reflexiones es un poco lo que quisimos hacer con un grupo de profesoras ingenieras que eran quienes hacían las tecnologías con el colectivo Viejías. Porque ellas ujú, decían, sabemos cómo funciona la tecnología, nosotros sabemos cómo hacer novedades en tecnología, pero no sabemos cómo llegar a los usuarios. Y ujú, ahí entra profesiones como enfermería, ¿sí? Y ujú. logramos tener ese colectivo donde está ingeniería y está enfermería y bueno, ciencias también está ahí. Y ha sido súper interesante porque pensamos que esto es distante, que esto es solamente las plataformas, pero ya tenemos los humanoides en la atención, atención al cliente de entrada o incluso en Ujú. hospitales. El ¿Cómo nos chatbot, por vamos? ejemplo. Mm, ¿Cómo nos vamos a enfrentar cuando el paciente o qué tanto estamos preparando al paciente para interactuar con un humanoide? ujú. Estamos, el país está, o al menos nuestro contexto está preparado, nuestros usuarios están preparados, darle sus datos, relacionarse, o que incluso el humanoide tenga tanto desarrollo que Que sea mucho pensemos que más nos asertivo, reemplace. que sea Sí, mucho más asertivo que nosotros. Sí. exacto. Entonces, esa preparación es la que nosotros tenemos que arriesgarnos. Ahí tenemos que tomar el riesgo, ahí tenemos que meternos en los equipos, Exacto. ahí tenemos que hacer presencia, porque los hospitales ya están formando sus unidades de inteligencia artificial, pero están desconociendo las enfermeras y los enfermeros y especialmente a las mujeres en estos contextos Ujú, y está muy masculinizado el escenario de la inteligencia artificial porque así que fue creado y así históricamente se cree que funciona. Y la ujú. perspectiva tanto femenina como de cuidado falta en los equipos. Entonces, pero eso implica preparación. Exacto. Eso implica que nosotros también nos preocupemos por prepararnos en estas áreas. Y pues ese es el reto un poco de las nuevas generaciones que están más cercanos a esto y el reto va a ser para los que estamos más grandes en sí, hasta dónde también nos vamos a tener que formar en Adaptar. estas áreas y adaptar. Ujú, Porque ahí es un reto para las facultades, particularmente en enfermería, ¿cierto? De cómo empezamos a ver que es que esto no es lejano, sino que ya está y que tenemos que incluirlo, adaptarnos, aprender y qué queremos hacer con eso, ¿no? Lo que tú dices, tomar decisiones. Y creo que el mensaje del liderazgo es en este sentido, y tú lo has recalcado durante toda la conversación, atrevernos a participar, a ser parte de, no escondernos, que a veces lo hacemos, ¿cierto? Creo que ese es uno de los mensajes que me ha quedado de todo lo que hemos venido conversando, Lore. Ya casi vamos terminando nuestro podcast, pero yo no quiero terminar sin que tú nos hables de un tema que yo sé que tú eres experta, que es de cuidar al cuidador.
pero en este caso quiero más bien qué recomendaciones nos das para que nos cuidemos a nosotras mismas, que somos cuidadoras, que le decimos a los cuidadores de los otros que se cuiden, pero que a veces no tenemos unas prácticas realmente dirigidas a ese proceso de cuidarnos a nosotras mismas. Ujú. Sí, este tema nos toca a todos en un momento, ¿cierto? En esos momentos de mucha tensión, de mucha carga, de a veces querer hacerlo todo, porque esa a veces es una característica a veces de nosotros como cuidadores. Nadie lo puede hacer mejor que Como yo. uno. Entonces, mejor yo lo hago para que salga perfecto. Y a veces uno tiene que decir no. Sí, yo creo que eso es lo que más nos falta a nosotros de decir hasta dónde voy, hasta dónde mi capacidad humana me da, el tiempo, la familia, hasta dónde. Sí, y en dónde quizás está sobrepasando mi tiempo, sobrepasando mi... Hay temas en los que uno de pronto dice, esto me carga demasiado. Y quizás en eso a veces uno es mejor decir, no, yo mejor no estoy en este espacio, yo mejor no estoy con este proceso. Y ser de frente y decirlo al equipo, mire, esto me está generando más angustia, más estrés, y quizás estoy en otro espacio. Sí, a veces ser uno capaz de organizar su esfuerzo y su energía. Las mujeres especialmente pensamos que tenemos energía para todo, pero no, nos desgastamos porque nosotros, pues por nuestro también incluso composición de género, bioquímica y corporal y demás, no podemos atender todo y nos cuesta más decir que nos duele, nos cuesta, el Ujú, cuerpo duele, que el cuerpo está afectado. ¿Sí? Entonces, a veces hay que hacer un balance y decir hasta qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Yo creo ujú, que eso es como lo que siempre le hemos dicho a los cuidadores y siempre habrá alguien que lo pueda hacer. Y a veces en el poner a otros, decir esto no lo puedo hacer, pero lo puede asumir otra persona, esas personas tienen la posibilidad de aportar al equipo. ujú, ¿Mm? A veces de pronto nosotros hemos acaparado tanto que no permitimos que los otros desarrollen las habilidades y pasa con los cuidadores. Ellos no le dicen a los otros familiares porque asumen que ellos no quieren ayudar, pero ujú. no, quizás a veces es que nosotros hemos hecho todo y no hemos permitido que los otros aporten. Entonces, yo creo que es buscar ser un poco más aterrizados en términos de su dedicación y los alcances que podemos tener. Yo creo que Sí. ahí está un poco la necesidad de que cada uno de ustedes que sienta que está abrumado, haga un balance, haga un pare y diga qué realmente puedo hacer y qué no puedo hacer. Y esas habilidades de organización que estas generaciones sí están teniendo. Si ustedes miran, los jóvenes cada vez dicen hasta dónde van, ellos son un poco más hábiles en decir qué se pueden comprometer y qué no se pueden comprometer, porque tienen un esquema más de cronogramas, planificadores, ¿sí? A nosotros nos enseñaron un poco más a que todo lo teníamos que hacer y eso no funciona. Así es, y creo que has descrito a muchas enfermeras y enfermeros que de verdad que creemos que tenemos que hacerlo todo. Ujú. Entonces, pues ojalá nuestros escuchas estén muy atentos a lo que nos has señalado. Bueno, ya para terminar, siempre le pedimos a nuestros invitados que nos den un mensaje sobre el liderazgo en enfermería. Lore, ¿qué nos quisieras tú decir? Bueno, yo creo que el liderazgo es la expresión de toda una trayectoria y toda una sensibilidad personal, de una relación con los otros. Es simplemente una expresión, una forma en la que nos comportamos como seres humanos dentro de cualquier ámbito. Entonces, cada uno va a tener su impronta. ¿Sí? Dele un nombre a ese liderazgo, cómo quiere, cómo lo define, pero siempre tenga en mente em, esos ejemplos, esos mentores, ese reconocimiento del otro. Mire en el otro qué le está enseñando, independientemente de que si fue una relación difícil, piense qué le está enseñando a esa persona, qué le quiere decir. Es un mensaje oculto. Generalmente en esa forma en la que aprendemos son mensajes ocultos. Ujú. Haga un pare y intente pensar en qué le está enseñando para usted y de una otra forma para desarrollar su habilidad de liderazgo. Todos tienen que enseñarnos.
Entonces, pues esa es la consigna que por lo menos yo he podido implementar, qué me quiere enseñar esta persona, esta interacción, este momento, y tomar mi enseñanza y seguir con otra experiencia, con otro proceso. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Lorena Chaparro Díaz, enfermera, vicerrectora de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Lore, gracias por acompañarnos, por darnos estos mensajes desde tu calidez y desde tu experiencia. Eh, Te quiero decir que me siento muy orgullosa de todo lo que tú nos has contado, que has venido transitando. Y bueno, a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden que este es un podcast de la Asociación Colombiana de Escuelas y Facultades de Enfermería, creado por la Comisión de Incidencia y Liderazgo Político, y que yo soy Claudia Marcela Velázquez, líder de la comisión, vicepresidente de ACOFAEN y decana del programa de enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y siempre permanente a estos podcasts con mis estudiantes y con todos. Ay, sí, necesitamos audiencia, ánimo que están muy buenos. Sí, Muchas señora. gracias y nos vemos en el próximo Gracias. podcast. Chao. Hasta luego.